Bueno, el siguiente ponente es Salvador Ruiz Correa, él es del Center for Mobile Life Studies, y el nombre de la ponencia es Aplicación de agrupamiento espectral para el análisis exploratorio de máscaras arqueológicas. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos, es un placer estar aquí. Bueno, le vamos a dar un giro a esta presentación porque en realidad tengo un reto el día de hoy que es, vamos a hablar sobre agrupamiento espectral, que es una técnica de aprendizaje automático y es muy técnica desde el punto de vista matemático y queremos aplicar esta… Sí, aplicamos esta tecnología para tratar de clasificar máscaras que se encontraron en un sitio arqueológico, específicamente en el Templo Mayor. Entonces, el reto es, como decía un mentor mío, si no puedes explicar algo muy matemático con palabras simples, quiere decir que no lo entiendes. Entonces, vamos a ver cómo me sale, ¿sí? Muy bien, entonces… tenemos esta colección de máscaras que se halló en el Templo Mayor. Es una colección de máscaras que probablemente todos ustedes conocen. Yo no soy arqueólogo, soy ingeniero, así que no puedo contestar muchas preguntas de arqueología, pero sé que estas máscaras son un poco especiales porque son muy esquemáticas, no tienen rasgos naturales y han llamado la atención de los especialistas por los últimos 30 años. Hay varias razones para ello. En primer lugar, fueron encontradas en el Templo Mayor pues, durante la época de los aztecas, ¿no? Sin embargo, no parecen máscaras aztecas. Más bien se parecen a máscaras del área de Mezcala, entonces a la colección le pusieron máscaras Mezcala. Y además, los especialistas en máscaras no se ponen de acuerdo a cuántos estilos Mezcala hay. Entonces yo recibo una llamada un día de uno de mis colegas, el doctor Diego Vadillo, y me dice, mira Salvador, tenemos este problema, ¿qué podemos hacer? Y entonces me enseñó las máscaras y dije, caray, tenemos un problema difícil. Porque se trata de encontrar un agrupamiento que le dé idea al especialista. No estamos tratando de suplantar al especialista, estamos tratando de proveer una herramienta que le permita lidiar con la clasificación de estas máscaras de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces es un problema que es difícil y mi tarea el día de hoy es tratarles de explicar desde el punto de vista de la ingeniería ¿cómo le hacemos para resolver este problema? La idea, por supuesto, es que nosotros, como matemáticos, le damos al arqueólogo una respuesta de lo que nosotros creemos es una agrupación que funciona, el arqueólogo la ve, dice sirve o no sirve, y se hace una segunda iteración, y entonces, iterando, eventualmente se pueden definir estos estilos. Esta es la hipótesis de trabajo, ¿sí? Bueno, para explicarles a ustedes lo que quiere decir hacer un análisis espectral, un agrupamiento espectral, me voy a referir a un… ¡Ay, caray! Es este botón rojito. Me voy a referir a un ejemplo, como decimos nosotros, de juguete. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que voy a explicar los conceptos del análisis espectral utilizando agrupamiento de puntos en el plano, que nosotros le decimos en la jerga de ingeniería R2, porque son 2 dimensiones. Entonces, imagínense ustedes, para efectos prácticos de la explicación en 20 minutos, que cada uno de estos puntos es una máscara. De alguna manera podemos representar una máscara como un punto en el plano R2. Esto no es real, pues, pero es simplemente para explicarles a ustedes la conceptualización. Entonces, en la jerga, nosotros a cada uno de estos puntos les llamamos vector. No hay mucha importancia de qué quiere decir eso, pues. El chiste es que así le llamamos nosotros los ingenieros, y es un vector en R2 en el espacio nativo, así le llamamos. Ya. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo del agrupamiento? ¿Sí? En general, no solo el agrupamiento espectral. Creo que no se ve desafortunadamente muy bien en esta imagen, pero la entrada son simplemente las máscaras originales que no están etiquetadas, no sabemos cuántos grupos hay, ni qué máscara pertenece a qué grupo, no sabemos nada de esto. Y el algoritmo nos tiene que decir cuántos grupos hay y a qué grupo pertenece cada una de las máscaras. La idea es, pues, que los grupos sean compactos en el sentido de que si una máscara pertenece a un grupo, esa máscara es similar a todas las máscaras del grupo y es completamente disimilar a las máscaras de los otros grupos. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, entonces, este es el diagrama conceptual de cómo se procede. Y antes de explicarlo, déjenme decirles una cosa. Quizá alguno de ustedes, tengo entendido, están familiarizados con metodologías de agrupamiento, algunos les llaman K-medias,
no sé si algunos de ustedes tengan relación con ello, o métodos jerárquicos de agrupamiento que se utilizan, hasta donde yo tengo entendido, mucho en arqueología. Entonces uno se pregunta, a lo mejor ustedes se preguntan, como me han preguntado en otras ocasiones, bueno, ¿y por qué quieres usar este método? ¿Sí? La razón es que es el método más sencillo que combina el poder de métodos previos. Eso no quiere decir que sea el único, ¿sí? Simplemente es el método más sencillo que supera a los métodos más estándar en el área, ¿sí? Claro, después voy a hablar de otros métodos más adelante, pero en fin, bueno, entonces voy a hablarles de nuestra metodología. En primer lugar, tenemos 162 máscaras y lo primero que tenemos que hacer para poderlas representar como puntitos en el plano, no lo vamos a representar en realidad en R2, lo vamos a representar en R23, pero en fin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir unos rasgos que nosotros llamamos, ¿sí? Esos rasgos en general tienen que ver con una categorización que se hizo previamente por expertos arqueólogos, en donde esencialmente lo que se hace es se describe para cada máscara qué tipo de nariz, qué tipo de boca, qué tipo de orejeras, cómo es el aspecto general de la máscara, etc., ¿no? Entonces se extraen estos rasgos y se caracteriza cada máscara con uno de estos rasgos. Después calculamos algo que se llama la matriz de similitud, que simplemente quiere decir, es una forma matemática de representar qué tanto se parece una máscara con las demás, ¿sí? Después, teniendo esta matriz de similitud, procedemos a hacer propiamente lo que sería el clustering espectral y finalmente tenemos que evaluar los resultados para ver qué nos salió, y entonces es lo que le mandamos nosotros a los arqueólogos. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Cómo le hacemos para representar una máscara como un vector en el espacio nativo? Esa es la pregunta número 1. Lo hacemos de la manera siguiente. Como los expertos arqueólogos nos dijeron que hay 23 rasgos interesantes en estas máscaras, ¿verdad? Vamos a tener un vector que vamos a representar por cajitas, pues, del 1 al 23, vamos a tener 23 rasgos. Y en cada cajita vamos a poner, por ejemplo, en la cajita número 1 vamos a poner qué tipo de cejas tiene la máscara. Entonces hay varios tipos de cejas y en este caso en particular los expertos nos dicen que la ceja tipo 8 es la que corresponde a esta máscara. Entonces apuntamos en el vector 8. Después nos fijamos, por ejemplo, en la nariz y vemos que en la nariz, pues, el tipo de nariz apropiado es el tipo 19. Y continuamos haciendo esto para cada uno de los rasgos hasta que finalmente tenemos nuestro vector nativo de tamaño 23. ¿De acuerdo? Entonces, me parece bastante trivial. Bueno, ahora viene el asunto de caracterizar la matriz de similitud. Entonces, cuando hablo de esto, casi todo el mundo espera que voy a poner la matriz con un montón de números, pero no lo voy a hacer así. Lo que les voy a poner es una representación muy intuitiva de lo que es una matriz de similitud, ¿sí? Esencialmente es un grafo o una gráfica, en español se dice una gráfica. Entonces, pueden imaginarse ustedes que cada punto de la gráfica es una máscara. Y ¿cómo se le llama? La arista que une a cada una de las máscaras con las demás. Aquí no están todos los nodos que conectan, porque este grafo está completamente conectado. Quiero decir, para cada máscara uno puede encontrar qué tan similar es con otras máscaras. Si, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de A y B, entonces hay la máscara A y la máscara B, y entonces, qué tan similares son depende de qué tan grande es esto. En este caso, la distancia es muy grande, por lo tanto, son disimilares, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, C y D, ¿no? La arista es muy pequeña y entonces son muy similares. Entonces, uno puede representar la similitud en términos de una gráfica en donde las aristas de la gráfica nos dicen qué tanto me parezco a los demás, ¿sí? Claro, aquí no puse todas las conexiones posibles porque si no, no se vería nada, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué quiere decir hacer el clustering, el agrupamiento? Si uno piensa en la gráfica, lo que uno tendría que hacer, en este caso particular, que es un ejemplo de juguete también, es buscar un corte. Es decir, aquí claramente se ve que hay dos grupos, ¿no? Ay Dios, ya les estoy dando la respuesta. Hay dos grupos, entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar aquellas aristas que separan a un grupo del otro y simplemente cortar, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer en la computadora. Desafortunadamente uno puede mostrar que este problema es un problema que no se puede tratar de manera práctica. O sea, la computadora puede tardar infinito de tiempo en hacer este procesamiento, ¿sí? Entonces, así es como se hace un agrupamiento, teóricamente,
Y la solución que da el análisis espectral es una aproximación a este corte. Es decir, no puedo tener la solución última, pero el análisis espectral me permite hacer una solución aproximadamente buena. O sea, el análisis espectral me encuentra el corte. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, ¿qué quiere decir hacer el corte? ¿Sí? Prácticamente, bueno, imaginemos que tenemos estos dos grupos. Tenemos un grupo que es el anillo que está acá arriba y otro grupo que está acá en el centro. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que hay dos grupos? Bueno, espero que sí. Aunque es un poco subjetivo, ¿no? Podría decirse que a lo mejor no es así, pero bueno. Supongamos que hay dos grupos. Entonces, lo que hace la matriz de similitud es convertir implícitamente la representación del espacio nativo a una representación en lo que nosotros llamamos el espacio de rasgos. ¿Sí? En ese espacio de rasgos es muy fácil distinguir, hablando matemáticamente, los dos grupos. Aquí es difícil, ¿sí? Pero en el espacio de rasgos es fácil. Entonces, a la hora de que hacemos el corte y construimos la gráfica, lo que sucede es que las máscaras en el espacio original, cuando se pasan a la gráfica, se convierten en puntos en el espacio de rasgos. En el espacio de rasgos hacemos el clustering con un algoritmo sencillo y simplemente regresamos al espacio nativo original. Eso es lo que hace el spectral clustering, conceptualmente hablando. ¿Sí? Claro, hay otras formas de hacerlo, pero digamos, aquí les muestro un ejemplo, ¿no? de todas estas máscaras que les presenté al principio. Automáticamente el algoritmo puede recuperar, ¿no?, máscaras que realmente se parecen una con la otra. Claro, puse muy poquitos ejemplos aquí, porque son muchos los que les puedo mostrar. Si alguien tiene interés, con mucho gusto yo les puedo enseñar todos los agrupamientos, ¿verdad? Y bueno, dirán ustedes, bueno, pues ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona? Bueno, la respuesta inicial de nuestros colegas arqueólogos es bastante buena, aunque personalmente yo no me siento muy satisfecho. ¿Por qué? Porque en realidad esta idea de que podemos separar en grupos una colección arqueológica es un poquito, no es tan intuitivo, ¿no? Porque a mí me parece más bien que uno puede generar grupos y dentro de un grupo puede haber un subgrupo y puede haber características que en un subgrupo se comparten con otros grupos. ¿Sí? Entonces la tarea ahí es encontrar un modelo matemático que acomode esta intuición. Entonces, tenemos algunos resultados iniciales, pero nosotros creemos que si esto del spectral clustering se quiere, o sea, este asunto de utilizar metodologías de clustering para hacer agrupamientos en otras colecciones arqueológicas, es más pertinente utilizar estructuras jerárquicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que matemáticamente uno aprende jerarquías de rasgos, ¿sí? Y el agrupamiento lo que hace es, los grupos se forman con base en la jerarquía, de tal manera que el resultado final es que puede haber un grupo que esté dividido en subgrupos o grupos que compartan elementos, ¿sí? Lo cual me parece a mí un poco más válido desde el punto de vista de la aplicación real de lo que el arqueólogo necesita. ¿Ok? Muy bien, pues creo que ya, yo tenía la presentación preparada para 15 minutos porque pensé que tenía 15 minutos y que tenía 5 minutos para preguntas y respuestas, entonces dejo a mi moderador, le dejo la palabra para que me diga si quiere que responda algunas preguntas o me siento. Muchas gracias.